Muy bien, ya estamos en vivo. Como me dijo Emoción. a Vizcaya hace como 3 entrevistas, no es una entrevista, es la entrevista. Es la entrevista. Exactamente. Y vamos a, Exacto. vamos a platicar para quienes no te conocen, una pequeña presentación. Bueno, te has destacado en el mundo del brand management, en el marketing online. Eh, has sido CEO, eres CEO y co-founder de Matarile, Taller Creativo. Sí, sí. Y además has ganado algunos premios, como en el proyecto Silicon Barrio, un Ujú. premio de innovación social, primer y segundo lugar en categoría publicaciones digitales, en Lookbook Taste Guanajuato y Lookbook Moda Nuestra, respectivamente. Finalista en la categoría Branding y Manager al diseño por tu trabajo en Hidromiel Mel. Entre otras tantas cosas que haces, ¿no? Como ser creador de contenido en TikTok con más de 51,000 seguidores, Gracias. analizando sobre todo la imagen y cómo se desarrolla, ¿no? Con artistas, influencers, celebridades, políticos, etcétera. Y pues además, la verdad es que un increíble bailarín y una increíble persona que tengo el gusto de conocer. Él es Alan Sarish, o mejor conocido en TikTok como Mr. Branding. ¿Cómo estás? Gracias, Lenny. Qué padre presentación. Muchas gracias. Bien, pues más que todo eso, que al final de cuentas lo hacemos para quedar bien, ¿no? Esos bullets. Ojalá pueda aportar. O sea, nosotros, todos, incluido tú y quien nos vea, creo que debemos estar medidos por la capacidad que tenemos de aportar a la gente. Entonces, pues hay que intentarlo. Sí, claro, creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, creo que puedo incluirme, que realizamos las cosas para nosotros mismos, ¿no? O para un beneficio propio, pero también hay que tomar en cuenta que en este caso, por ejemplo, tú que ya tienes un gran poder de convocatoria en tus redes, que te hemos visto en televisión, que has colaborado con grandes marcas, pues también es importante esta parte del transmitir, ¿no? A las demás personas, a quien quiera aprender, a quien lo necesita. Y creo que eso es muy valioso, el tener esa apertura y el tener ese conocimiento, ¿no? Para quienes quieren desarrollarse en este ámbito. Totalmente, exacto. Y además concierne a todos, ¿eh? Yo creo que esta construcción de branding, llámese una marca comercial, o sea, piensa en, no sé, Subway, y alguien, el representante de Subway, siempre pongo el ejemplo de Jeff Bezos, que tiene él su propio potencial, pero también su marca está atendida de alguna manera. Entonces, pues sí, todos aplicamos. Sí, sí, totalmente. Creo que hay muchos grandes ejemplos y sobre todo casos de éxito, ¿no? Porque el enfocarse, o bueno, yo al menos que como te platicaba fuera del aire, he estado estudiando pues la carrera de marketing digital, creo que te das cuenta que muchas veces necesitas una pequeña idea, necesitas encontrar una necesidad o darte cuenta dónde hay un área de oportunidad para desarrollar esa imagen y lograr productos atractivos para la gente. Sí, totalmente. Y justo es eso, empezar, como que todos tenemos necesidades, entonces nada más es comprender al público y darle lo que tiene. El punto es que queremos llegar muy rápido. Justo, qué bueno que estás estudiando esto porque ojalá tus maestros te hablen también de la paciencia y de lo que requiere a nivel de disciplina el marketing. Y eso es importante. O sea, yo creo que en la vida chambeas y luego esperas. Y en esa espera tienes que tener también disciplina. Pero pues el punto es seguirle empujando cada vez que se pueda. Sí, justo es algo que se relaciona un poco con el tema que vamos a tocar un poquito más adelante, que es la música, ¿no? Que muchas veces, y te lo digo como desde la perspectiva de artista, el hecho de querer las cosas rápido, de querer llegar a ciertos lugares, a ciertos foros, a cierto reconocimiento, Claro. también hace que uno se desespere, ¿no? Y muchas veces el trabajo está, o más bien para llegar a eso tienes que trabajar antes, tienes que desarrollar ciertas cosas, ciertos ámbitos, y creo que uno de los más importantes es justamente
la imagen personal. Totalmente. Siento, es como una marca, o sea, las marcas en su finalidad estricta está vender, ¿no? Y crecer. Si nosotros nos ponemos a negociar nuestra personalidad a nivel de lo que hacen las marcas, pues obtienes resultados. El punto es que sí, no de un día para otro, o sea, no es que siembres un contenido y te vas a volver viral, no es que saques una canción y te vuelvas viral, ¿no? Siempre tienes que pues, ser consecuente y aprender de un montón de cosas y como no nos enseñan en las escuelas de marketing todo esto de qué hay detrás, pensamos que es súper rápido, pero pues es cuestión de saber cómo esperar también. Sí, sí, totalmente. Hay un trabajo detrás. Y justamente me gustaría que abordáramos para iniciar, bueno, Sí. ya iniciamos, pero para ahondar un poco más, ¿cómo fue tu inicio dentro de este mundo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Dónde nace como esa pasión de querer, pues desarrollar, ¿no? La imagen personal, el branding. Me gustaría que empezáramos por esa parte, ¿dónde inicia todo? Inicia todo, yo creo que en mi maestría yo estudié comunicación. Te quiero explicar también esta formación para que los demás, si alguien está interesado en formarse de esa misma manera, pueda detectar cómo en mi caso funcionó. Yo estudié comunicación de carrera, luego hice un diplomadito como de imagen y luego una maestría en branding. Esa fue la que me detonó el amor por el branding. O sea, crear conceptos a mí me apasiona. ¿A qué me refiero? ¿Qué hay detrás de la marca o de la persona para que pueda ser comunicada de mejor manera? Y esto, que es algo en donde no nos piden mucho o casi nadie nos habla, es en la investigación. Para que tú puedas definir un concepto, necesitas volverte casi antropólogo de, a ver, ok, mi banda se llama así porque entonces quiero contar una historia así y cada vez que me pregunten por qué se llama así, entonces tengo esa narrativa muy bien dominada para que se vuelva una posibilidad de historia y por ende de contenidos. Entonces, ya para regresar al punto, yo ya estoy grande, mira mi entrada. Entonces, llevo 10 años haciendo branding, pero los primeros 8 los trabajé para marcas comerciales, o sea, los que leíste hace rato, ¿no? Que sí, Subway, que sí, Cofose, que sí, no sé qué. Y ciertamente, pues está bien, pero yo desde chavito, justo hoy en el desayuno que te platicaba, esa persona que me conoce desde hace mucho me preguntó, siempre tuviste esta noción de más bien asistir a una persona más que a una marca. Entonces, el desarrollo de los conceptos de marcas comerciales me ayudó mucho a detectar que tú, Lenny, te tienes que manejar exactamente como una marca y debes de tener una representación gráfica, pero también una personalidad que proyectar. Y evidentemente, por ser una persona, tienes que tener mucha más narrativa en contenidos, porque como quiera una empresa de botas, pues ofrece las botas y ya, pero una persona, ahí está el reto, ¿qué me vas a ofrecer? Porque tu personalidad es integral, ¿sabes? Entonces, hay que sacarle carnita para poder comunicarse, ¿no? Como lo decías, por ejemplo, el baile no es algo que me enorgullezca, pero es parte de lo que soy y es parte de alguno de mis sellos que tiene que tener mi branding, Sí, ¿no? claro. Creo que es muy cierto eso, ¿no? Bueno, yo al menos que he investigado un poco al respecto antes de la carrera, sí me he dado cuenta que muchos, o más bien todos los artistas que conocemos, que hemos visto, o todas las marcas, o todos los influencers, etcétera, tienen su historia, ¿no? Su trasfondo y cómo lo van desarrollando, justamente como dices, ¿no? La historia detrás, el por qué, digamos que tal influencer, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿por qué tiene esa pasión por cuidar perros o por ayudar a los albergues o por cantar o por bailar, etcétera? Y la verdad es que es muy importante, ¿no? Porque puedes ver a la persona, pero si no sabes qué hay detrás, no, siento yo que no encuentras con qué identificarte y puedes verlo como una persona X. Totalmente.
Por ejemplo, yo creo que tú, más allá de que que te esté haciendo la barba, yo creo que tú lo haces muy bien, porque hay una integración humana detrás de ti. Es decir, tú y yo nos conocemos en realidad muy poco en persona, pero sé quién eres, sé que tienes una banda, que sé que tienes una comunidad, sé que estás además preocupado por darle alimentación digital a esa comunidad y creo que completas mucho hay esta forma se me fue el nombre, es un, ¿qué? ¿Un rombo? Un rombo dentro de tus esquemas de expresión de marca personal. Aquí arriba, que es el máximo porcentaje, ponte un 60%, comunicar tu espectro profesional, llámese música, llámese branding, llámese lo que sea, ¿no? De tu espectro profesional, para los que nos están viendo. De este lado hay un carácter humano, o sea, ya queremos ver a los influencers detrás de esto que a pantalla, ¿no? Y acá también hay un roce de humor, porque todos entramos a las redes sociales a entretenernos. Entonces, el punto es que todos estos estén equilibrados. Abajo está la venta. Ya cuando empiezas a tener más poder de convocatoria, ya puedes empezar a vender por medio de tus redes sociales. Entonces, el punto es que creo que tú conservas muy bien esto. De alguna manera, tu branding es, para mí, que hago regularmente branding, es posicionado porque tienes un equilibrio que a veces me divierte, que a veces me habla de tu nivel profesional con la música, a veces me habla de que si tu hijo, ¿sabes? Todo a nivel digital. Entonces, yo siento que tú tienes muy equilibrado eso. Habrá que sondearte más profundamente para ver cómo te Sí. impulsa. Sí, sí, no, muchas gracias por el comentario. Fíjate que te lo juro, bueno, ya tengo ya mucho rato que no salgo así como a reuniones, a fiestas, etcétera, pero hace poco de las últimas que salí me encontré una persona y me dice casi lo mismo que tú, pero como con menos palabras técnicas. Es, no, pues que yo te veo y me da risa lo que pones, pero pues también tu banda y esto. Y como que muchas de esas cosas también me hacen dar cuenta hasta cierto punto que no estoy tan mal. Digo, obviamente hay muchas cosas que pulir en otros aspectos, pero creo que al Espérate, me final por pasaste ahí un está como esta persona a uno y pues ahí vamos, ¿no? Pero sí, creo que es un punto muy importante si te quieres dedicar como a este ámbito donde tienes esta exposición hacia las personas y sí, siento yo que es bastante, yo siento que lo he hecho un poquito ya más inconscientemente, pero sí, sí es algo muy importante que considero yo que seas artista, seas influencer, seas político, es importante desarrollar siempre. totalmente, porque es marca personal, ¿no? A final de cuentas, la marca personal son los sellos que vas dejando como rastro de lo que eres tú para la gente otra. Y se supone que va perfilada hacia figuras públicas, porque pues ya todos queremos ser influencers, porque esa palabra nos promete mucho. Pero habrá que ver qué tan consecuentes somos para hacerlo, ¿no? Y pues eso es disciplina, nada más. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría también que entráramos un poquito a la parte de la experiencia que has tenido ya como tal, desarrollando la imagen de estas personas en cuestión. ¿Cómo, cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cuáles han sido como tus interacciones más que tú consideras como, no diría que más valiosas, porque creo que todas son valiosas, pero sino como más, que recuerdas más, que sean más significativas para ti? Me gustaría que entráramos a ese tema. Claro que sí. Yo empecé aquí a nivel musical con Fercho Reyes. No sé si lo ubiques, es un Sí, cantante de aquí, de Guanajuato, que trae mucho impacto. Y su representante me convocó para hacerle una campaña, entonces ya le empecé a hablar mucho más de la marca personal y no solo del peso que tienen las redes, porque si le dejas el peso solo a las redes, pues no estás de fondo comunicando nada. Entonces con él empecé, digamos que a foguearme, eso quizá tengo unos 3 años, o sea, es muy reciente mi ejercicio con personas. Y después ya seguí con
Alma Alcaraz, que es una política. Ella a nivel, gracias a Dios, me ha tocado muy buenos ejemplos enfrente que trabajan por sí mismos. Alma Alcaraz, digamos que su proyección era diputada, yo la agarré cuando era diputada, llevamos su TikTok a un buen número y entonces eso hizo que el foco de los demás políticos se fijaran en ella y la lanzaron como candidata para competir con Livia Denis, nuestra gobernadora. Entonces ahí aprendí un montón porque nos jincaron, por así llamarlo, una agencia de Ciudad de México, entonces ellos tenían todo el know-how y empecé a prepararme. En ese camino ya agarré a un par de diputados más. Mi trabajo es en general mayoritariamente con diputados. Esa es la parte, digamos, análoga. En el caso de los diputados les trabajo como campañitas mensuales. Ese es como el paquete ideal que persigo con todos, para que ellos vayan comunicándose de vez en vez bajo una estructura conceptual. Es eso por la parte orgánica o más bien presencial. Pero gracias a Dios también existe TikTok. TikTok es una gran plataforma que si se ocupa bien, yo creo que te da potencial. Y mediante esa vía, dado la experiencia que ya tenía con Fercho Reyes, empecé a agarrar también artistas ya musicales. Entonces mi rubro está sesgado hacia un 60% políticos, un 30% música y el resto entre empresarios y así, que a veces me dan la oportunidad. Entonces, pues así fue, como muy circunstancial. Y eso sí, han sido 3 años de cero descanso, de ya no antros, de poco sueño. O sea, la meritocracia me cae muy mal, pero yo creo que en donde enfocas, crece. Y para mí ha funcionado. Ay, te caíste. Entonces, pues así es mi carrera hasta ahora. Sí, creo que, bueno, yo en lo personal, como he visto el tema justamente de la política, me gustaría abordarlo porque se me hace un tema interesante. No sé si tú compartes la misma opinión que yo, pero yo hasta cierto punto veía que la imagen de los políticos estaba un poco obsoleta, ¿no? Como que muy arraigada a la gente de antes, a la gente, pues digamos, de la época de los 80s, 90s, un poquito Sí, inicios de 2000. Y creo que, bueno, yo que he visto tu trabajo y que he visto también un poco, o he analizado un poco lo que han hecho otros personajes dentro de la política, como que están buscando refrescar esa imagen, ¿no? El ser un poquito más cercano, porque creo que la parte de la juventud se estaba perdiendo mucho en esa cuestión, ¿no? En atrapar a los jóvenes, en sentir que pueden estar identificados con ese personaje. totalmente. Tocaste el tema, el meollo del asunto político, que no estamos los jóvenes nada politizados. Entonces, esto pasa por la misma política, porque tú incluso todavía sigues viendo discursos políticos súper acartonados de grito y de mexicanas y mexicanos. Y esto es un lenguaje que no utilizas en la vida diaria, por lo tanto, crea separación del criterio de un posible votante y tu criterio como marca personal. Entonces, eso es lo que estamos, los que buscamos una política nueva, tratando de derrotar este acartonamiento de las marcas personales políticas en el sentido de que los endiosamos por alguna razón y no comprendemos que pues también hay un humano y que también tiene opiniones, ¿no? O sea, no todo está bien dentro de los políticos y esto tenemos que saber comunicarlo. También tenemos que saber sacarle el lado humano a ese político. Lo hizo muy bien el Partido Naranja con Samuel García. Él está en nuestras memorias eh, porque empezó a abrirse como persona más allá de su nivel político. Él creo que es el parteaguas entre esta búsqueda de la política de antes y el político de ahora, porque nos cae bien, a pesar de que es mamonzón y a pesar de que dices, pues sí, igual no está tan bien, lo identificas y te llega a caer bien, ¿sabes? Porque es auténtico. Sí. Entonces, creo que a partir de ahí todos empezaron ya a darse cuenta y en ese momento además apareció TikTok
por bendiciones de Dios y les permitió abrirse un poco más hasta ese sentido humano, que es el que creo que incluso muchos no aprovechan. Sí, sí, totalmente. Me gustaría también un poco abordar la parte de dónde nace la idea de empezar a analizar a estos personajes que ya tienen un nivel mediático muy alto y cómo ha sido la respuesta, porque te, te lo digo así, yo casi no consumo TikTok y lo poco que consumo siempre es el contenido que estás haciendo, contenido de otras bandas y generar mi propio contenido de repente. Pero sí, o sea, sí he notado mucho que has hecho este análisis de personajes que van como desde Ángel Aguilar hasta Donald Trump, etcétera. O sea, abarcas justamente todo el espectro y me gustaría que me contaras un poquito de dónde nace la idea y cómo ha sido esa respuesta de la gente hacia tu contenido. Sí, que también es eso importante. TikTok también, pues es de prueba y error. Yo empecé bailando en TikTok como todos, ¿no? 2020, está ya TikTok, estábamos en pandemia, nuestra única salida social era esa. Y todos creíamos que era para bailar y hacer chistecitos e imitar las voces de otros. Yo también empecé por ahí. El punto es que yo quería también dar nociones de marketing. Empecé también con muy poco alcance, dando nociones de marketing hasta que, mira, todo inició, si ya para resumir la respuesta es, inició del enojo. Te voy a ser muy sincero y esto córtalo ya cuando lo subas a Facebook. Mira, yo, como ya sabes, soy anciano y además tengo mis gustos muy culposos en cuanto a música. Em, yo soy un fan frustrado con la figura díjole, después de esto te vas a reír mucho, pero ubicas a Paulina Rubio. Sí, sí, claro. Para mí, ella en su tiempo tuvo un branding muy consolidado, porque además de que no canta, no es la más guapa, no tiene el mejor cuerpo, recuerdas quién es. Y se envolvió en el tono dorado. Su voz, a pesar de que no canta, es parte significativa de lo que su expresión como marca personal es. Entonces, mi primer viral fue una crítica a ella y más allá de esa crítica le di puntos de cómo mejoraría yo su carrera. Entonces, colgándome también un poquito de los secretos algorítmicos que también tienes que entender en este mundo digital, te das cuenta que pues jalar el nombre de una persona requiere, o bueno, más bien te da muchas más posibilidades de viralizarte. Entonces, como ese funcionó, y te hablo de 15,000 vistas, o sea, no tantas. Entonces, desde ahí empecé con otro, y llegó el de Ángel Aguilar, que además de que hoy lo veo y es súper lento y poquito aburrido y larguísimo, eh, ella, a pesar de que me caiga mal, fue la que me dio el levantón allá y pues fue más bien estructura. De repente también no entendemos que TikTok requiere de sus previos guiones, de su previo bullets de que anotaste, de si un esfuerzo creativo que está en el papel y que no se ve en el video. Y creo que en ese yo estructuré muy bien como los puntos, me tardé mucho en publicarlo y ese, repito, en lo que te enfocas, crece. Entonces, ese fue lo que me llevó ya y sigo combinando mis alcances entre, por ejemplo, si posteo 3 videos a la semana, uno es de un artista que me parezca viable ¿cómo te diré? No, pues de analizar. Análisis es mucho, pero lo analizas. Otro esquema también de consejos de branding, ya un poquito más tirados a la publicidad y cuestiones de más personales, más humanos. Sí. Entonces, eso es lo que así creció, muy circunstancial y pues como es tu pasión, yo creo que entonces te vuelves bueno en redactar un guión y eso es lo que quiere ver la gente, alguien humano que además haga una buena estructura en un video, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, empezando por el tema de Paulina Rubio, creo que sí es un referente muy fuerte de cómo en su momento, pues era una imagen bastante, pues sí, tenía bastante alcance, lo que podríamos Pregnante. decir, ajá, lo que podríamos decir que es ahora viral, ¿no? Pero
La verdad es que sí, o sea, yo no soy muy fan de su música, pero sí, con el paso del tiempo, sí he entendido el porqué de su imagen y cómo ha aprovechado eso para hasta cierto punto, no podría decir que del todo, pero como que cubrir esas carencias, ¿no? Dentro del escenario, dentro de su técnica vocal o musical. De hecho, hace poco estaba viendo un podcast, creo que era es el podcast más pedido, se llama, con Gabo Ramos, el que estaba en MTV y traía Kinky. Y justamente estaban platicando los de Kinky que, que llegan a unos premios de MTV a los ensayos y iban a hacer una colaboración con Paulina Rubio. Entonces Paulina les dice, ¿saben qué? Yo la verdad no sé nada, ustedes díganme qué hacer y ya yo me encargo de proyectarlo. Y sí, la verdad es que Exacto. así fue como ha aprovechado, ¿no? Los recursos que ha tenido en su carrera para brillar. Entre paréntesis, porque te decía que ese contenido vino desde mi enojo, como fan enojado, porque si era yo de que chavito tenía un póster en mi recamarita, ¿eh? Entonces, siento que Paulina no aprovechó todo ese peso que tuvo por ahí del 2010 y esos pedos, cuando éramos chiquitos, y se nos hundió. Hoy no sabes nada casi de Paulina Rubio y ella sigue lanzando sencillos, pero no pegan ni nada. Su imagen sigue siendo exactamente la misma de sus tiempos y creo que se ha enfrentado a un sentido de innovación. Tú como marca personal tienes que saber que los públicos cambian y por ende tienes que empezar a también dar lo que la gente quiere, ¿no? Que es mucho, por ejemplo, la estrategia se me ocurre Belinda, que ha sabido mucho cómo llegar incluso a los corridos, ¿no? Tumbados, o bélicos más bien, y cómo empezar a colarse al menos en esta nueva tirada hacia los jóvenes. Entonces creo que ese era el enojo, que para mí ella, Paulina, pudo darse mucho más vida de artista hoy en día que lo que logró, ¿no? Tenemos casos que perduran un montón, ¿no? Llámese la figura de Michael Jackson, ¿no? Que a pesar de que no nos tocó como tal su época, sigue en tu mente. Britney Spears, ¿sabes? Entonces creo que por ahí hay un error que Paulina tiene que arreglar. Sí, sí, totalmente. Me gustaría que ahora entráramos un poquito a un tema a menor escala, que es justamente la música emergente o los artistas emergentes. Te lo comparto desde la experiencia que tengo y que he platicado con algunas personas. Conozco personas que entienden la importancia del branding, de la imagen personal, de desarrollar todo este contenido, pero me he enfrentado también con varias personas que dicen, pues es que con mi talento basta y me van a seguir por mi talento y no necesito enfocarme en eso, o que piensan que la imagen personal nada más se enfoca en cómo vestirte o cómo peinarte, y la verdad es que implica muchas cosas más alrededor que solamente como la vestimenta, el peinado, sino que hay muchas cosas que desarrollar y que creo que explicabas un poco al inicio, pero me gustaría que entráramos en este tema que considero que es muy importante porque siento yo, por ejemplo, que aquí en León es una de las cosas de las que muchas bandas o muchos artistas que tienen ese potencial para llegar lejos necesitan desarrollar, ¿no? O es su área de oportunidad más fuerte. Entonces, eh, me, me gustaría que lo abordáramos empezando desde el tema de cómo has trabajado con Fercho Reyes, cómo ha sido un poco ese proceso con él, y pues a lo mejor ya ahondar un poco en general cómo podría arreglarse un poco esta situación que nos está pasando como artistas. Sí, justo con Fercho Reyes me pasó y creo que por eso se terminó la relación laboral. ¿A qué me refiero? A que él dependía mucho de sus letras. Él escribe de una manera celestial, güey. Sus canciones son en realidad muy profundas, llegan, o sea, te las canta en un ensayo y te llegan mucho al corazón, pero no dependes solo de letras o solo de imagen tampoco, o solo de una cosa. Tienes que ser una personalidad integral hoy en día. Por ejemplo, en el caso de Fercho, él le costaba mucho ponerse a grabar enfrente de su celular y darnos un contenido.
Entonces, creo que eso lo comenzó a debilitar en cuanto a este ímpetu que tiene el mundo digital y se fue mermando un poco su alcance, porque al final de cuentas no puedes subsistir de contenidos tampoco, ni de letras. Tienes que subsistir como cantante de presentaciones. Entonces, todo es una cadena. Si no hay contenidos, pues muy poca gente te va a conocer y por ende muy pocos inversionistas o empresarios te van a convocar para que entonces logres lo que como artista o músico emergente debes estar logrando. Y además, bueno, eso es una idea. Y además creo que estamos todavía muy egocéntricos en nuestro sentido musical. Esto me pasa mucho con los cantantes emergentes. Creo que tienen tan arraigado el arte que hay que defenderlo, ¿no? Pero pues no creo que Maluma o que Bad Bunny estén muy apegados al arte. Solo hay una conjunción entre buena comunicación, buen acercamiento con tu comunidad, un golpe de suerte que es de prueba en prueba y a veces creo que los emergentes no tienen tanto criterio de, a ver, hoy le intento esto, a ver, mañana esto, ¿sabes? Y creo que ahí paran mucho conservando su arte, pero pues es lo que le pasó al de, ¿cómo se llama? A Van Gogh, ¿no? Que dices, pues sí, pero te reconocieron hasta después de la muerte, entonces, porque querías defender tu sentido artístico y después lo encuentras en una bolsa de mercado, ¿sabes? Sus pinturas, entonces es despojarse para mí un poquito de lo estricto que puede ser el arte y la proyección artística y entrarle un poquito más al de comunicación adecuada, que incluye un montón de aspectos. Sí, 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 creo que es importante, bueno, yo considero que es importante tener ese equilibrio, ¿no? Entre un buen producto musical y una buena imagen. Creo que sí pasa mucho, ¿no? El hecho de aferrarnos a que solamente de la música va a depender esto y la verdad es que son muchas cosas, al menos si quieres llegar a un nivel profesional. Yo tengo dos ejemplos bien claros siempre de artistas emergentes que están haciendo un increíble trabajo, tanto en lo musical como con sus redes, y que son Avis Calla y Luis Martel, que son dos artistas muy buenos, muy buena música, pero además generan muy buen contenido. Por ejemplo, Avis Calla es mucho de mostrar su vida cotidiana, de compartir su música. Y Claro, Luis Martel te habla un poquito más de los sentimientos, de la tristeza, de cómo es a veces complicado lograr los sueños, pero siempre hay que trabajar en ello. La verdad es que son como mis ejemplos y los sigo bastante en cuestión de redes y en cuestión musical. Y la verdad es que sí, sí es un tema que tenemos que aprender bastante, que tenemos que seguir desarrollando. Y me gustaría hacerte así un par de preguntas sobre lo que se tiene y lo que se debe y no se debe hacer dentro de este desarrollo de la imagen, porque me he topado mucho que hay artistas o hay, vamos a llamarlo páginas virales, páginas de Facebook, etcétera, que muchas veces como que su imagen se basa un poquito en el odio o en el tirarle hate a otras personas o en lugar de enfocarse como en el producto principal o en transmitir un mensaje un poco más amplio, que yo siento que por lo regular siempre tiene que ser un poco más positivo que negativo. Pero siempre está como que el hate, como que un poquito no tomarse en serio lo que están haciendo. Pero, o sea, no me refiero al sentido de no disfrutarlo, sino como que publico cualquier cosa, subo cualquier cosa y no le doy la seriedad que podría tener tal vez un post gracioso o un post serio. Entonces me gustaría que tocáramos ese tema de sobre qué sí debemos y qué no debemos hacer. híjole, hay una variante impresionante en ese sí debemos, porque creo que justamente es eso, analizar tu personalidad, qué es lo que quieres proyectar, y cada caso es totalmente diferente, ¿no? Porque no te puedo colgar la misma personalidad por ejemplo, yo asesoré a René, ¿ubicas a René, la cantante? Sí, sí, claro. Cuando todavía estaba en su primer disparo viral. Y todo se debió a que saqué un TikTok de ella como cantante emergente. Entonces, eh,
siento que es muy enfocado a tus objetivos, pero yo creo que hay como ciertos rangos que sí se deben de, pero están más enfocados hacia qué emoción quieres, qué sabor de boca quieres dejar en el otro. Y hay emociones que funcionan más para contenidos y emociones que funcionan menos. Por ejemplo, el enojo funciona mucho para crear viralidad, porque la gente, al menos por ejemplo a nivel político, que fue la estrategia que utilizó AMLO, pues la gente estaba enojada con los políticos. Entonces ese enojo lo potencializó para resolver situaciones de comunicación. Pero lo que siento que no es tan funcional literal en la escala de emociones es como provocar mucho relax. O sea, los spas, por ejemplo, ahí están en problemas, ¿no? Por eso no ubicas a un spa como Ujú. tal concretísimo en tu mente, porque apelas mucho a relajarte y esa no es una emoción funcional. Las emociones las tres, el top tres de emociones que tienes que provocar en contenidos está sesgada hacia el enojo, hacia el humor y hacia el morbo. Llámese sexual, sí, pero también llámese de, pues, el chismito, ¿sabes? Entonces, Ujú. creo que todo esto hay que aprovecharlo a nuestro favor. Sé que en tu industria muchos pueden decir, no, yo por chismito no me voy a meter, pero hay que encontrarle el cómo sí de acuerdo a tu personalidad. Yo, por ejemplo, siempre hago dos test cuando inicio a trabajar con alguien para detectar cuál es su tirada personal y ver de cuál de sus resultados me puedo colgar para empezar a crear estas emociones. Por ejemplo, tengo un chico que canta bossa nova, es tremendo y su música me gusta mucho. Es emergente. Entonces, lo vamos sesgando hacia contenidos por canción. Sacó una que se llama En la oficina. Y entonces empezamos a connotar en sus contenidos cuestiones de qué te hace infeliz en la oficina. ¿Sabes? Entonces ya es ese enojo. O cuestiones de, cuando tu compañero de la oficina llega y está de malas, ¿sabes? Y entonces él hace un contenido de eso, todo a favor de su música. Entonces, por ahí estamos tratando que con emociones su viralidad ese escape de viralidad pegue, pero también colamos de repente su música y el por qué estamos tratando esa temática de la oficina. Entonces, creo que es muy circunstancial a lo que quieres lograr y cómo quien te va a asistir o a coachar te conozca uno, se lleve bien contigo y crea en tu proyecto. Porque si de repente, igual que las agencias publicitarias, pues nada más agarramos clientes por agarrar, ¿no? Por lana y así, pero no tenemos ese compromiso de corazón que incluye el lanzamiento de un cantante. Entonces es conocerte. Yo, por ejemplo, creo que tú tienes un lado humano que todavía falta por explotarse, ¿no? Porque yo te conozco también en persona y sé que tu conversación es buena, sé que además conoces mucho de tu industria, entonces pensaría que ahí ya tienes ganado mucho porque le caes bien a las personas, ¿no? Entonces van a hacer caso a lo que yo te cuelgue en contenidos. Y Sí, todo claro. será precisamente cuidándote, cuidando tu personalidad, que ese test de personalidad que yo te aplico al principio sea religioso y que si vas a salir con un perfil romántico o héroe, ¿no? O humorista, yo lo respete con los honores que merece tu carrera, tu música. Sí, claro, claro. Otra pregunta, ¿crees que ella, bueno, me lo he preguntado porque pues también, o sea, dentro de aquí de la industria suele estar el tema, justamente como lo mencionas, ¿no? El saber manejar un poco el sentimiento del odio, pero luego también entra el tema de las indirectas. ¿Crees que hay una delgada línea o crees que el tema de tal vez una indirecta se puede aprovechar también a beneficio de un artista? No, sí creo que hay una delgada línea y te pierdes en la indirecta. O sea, porque ya estás concentrando tus esfuerzos en el otro y en la reacción de la otra persona. Estás queriendo adivinar sus reacciones. Ya no vienen desde ti. Entonces, pensaría que no, que tirar te posiciona en una marca personal que no tiene tanto futuro, porque estás demostrando, o sea, todos reaccionamos en la vida, y esto es regla de vida, todos reaccionamos
ante algo de acuerdo a lo que traemos dentro. Entonces, si estás connotando un sentido de enojo eterno, tu marca personal va a ser de mecha corta y no es recomendable. O sea, lo importante es desde dentro, desde el corazón, qué puedes aportar por el otro. Y es ahí donde cambia totalmente la cosa. O sea, una indirecta, pues no aporta, ¿no? O sea, no genera vibra. No estás queriendo dejar en el otro más que puro odio. Entonces, no creo que sea el camino. Así que ojo, ojo aquí para todos, porque creo que todos hemos caído un poco en eso y creo que es mejor aprovechar un poco el enojo por alguna situación, como bien lo has dicho, que clavarte, ¿no? Con la persona con la que tienes algún tipo de rencilla. Y creo, Totalmente. me imagino que también por lógica, creo que una persona que de alguna manera está bien dentro de las redes con otras personas, creo que es un poco más atractivo también para la gente que alguien que está como buscando generar conflicto con otras personas. Y velo a nivel de la farándula, que pues, son ejemplos como muy... o sea, ahí está Trump, que está ganando, entre comillas, su respeto en base al odio. Está, pues, por ejemplo, no, Alfredo Adame, Ajá. que dices, o sea, sí, puede que me divierta y le doy un like a uno de tus contenidos, pero lo que me dejas de sabor de boca no está nada acercado a querer convivir contigo. Es eso lo que tienes que provocar, demostrar quién eres para tener una comunidad. O sea, todos los virales que puedas ver se deben a que hay una comunidad respaldándolos. Y eso no se logra odiando o bueno, tirándole mierda a otros, solamente es pues enseñándole algo. Siempre utilizo una frase que creo que ni es mía, pero la adopté, que es o aportas o apartas. Y desde una crítica malintencionada no estás aportando. Es simple, ¿no? ¿Qué te puedo yo dar en mi contenido al otro que le deje algo? Sí, sí, totalmente. Y creo que también uno de los puntos muy importantes, o al menos que yo he visto en los últimos años, es que, y lo hemos mencionado durante toda la entrevista, ¿no? Justamente el hecho de que dices que las personas o el público que está consumiendo contenido en redes busca identificarse y busca de alguna manera el lado humano, ¿no? Muchas veces siento yo que un poco el lado inalcanzable de los artistas también se está volviendo un poco obsoleto. Bueno, te lo digo desde mi perspectiva. Y siento que las personas buscan conectar más con los artistas por otro lado, más que por verlos como en un estándar muy alto donde no pueden llegar a alcanzarlos. Totalmente. Ah, qué bueno que tocas ese tema, porque eso era muy de los 2000 noventas. Estos artistas endiosados, ¿no? Juan Gabriel y estas cosas que eran como de, además es millonario, no voy a poder lograrlo, porque la industria era muy inaccesible. Entonces hoy lo que tienes que hacer es demostrar porque tú sí eres accesible. Y la nueva generación, o sea, yo por ejemplo estoy impresionado con el caso de Catriel y Paco Amoroso. Y todo se debe a algo que para mí es el secreto, que es la autenticidad. Ellos se plasmaron desde que empezaron, así como los ves hoy en famosos, ¿sabes? Y no dudas de que te caigan bien, no dudas si se te antoja, si en tu mente sí hay la posibilidad de que sería muy chido cenar un día con ellos, ¿no? Más allá de su música, que por sí me parece buena. Entonces, creo que ese es el sentido. ¿Cómo estás mimetizando con tu vida pública tu autenticidad para que se demuestre y que no sea falsa? Incluso si estás medio enojado con la vida y quieres echar mierda a los demás, eso es parte de tu autenticidad, pero eso habla de menor posibilidad de dejar buen sabor de boca, ¿sabes? Aquel chido, aquel como yo, quiero saber cómo el artista no, pasamos de un momento de aspiración, como en los 90, a inspiración. ¿Cómo el artista me inspira? Cómo Lenny está creando su banda, pero también está a punto de tener un hijo, pero también está inyectándonos partes de humor, ¿no? Cómo se mueve en su vida después de la música. ¿Quieres que te inspire un artista? Y eso cambió.
¿no? Entonces, eso es lo que tienes que lograr ahora. Sí, 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 totalmente de acuerdo. La verdad es que sí. eh, bueno, por ejemplo, aquí mucho en el rock todavía existe esta parte Sí, del, de lo inalcanzable, ¿no? Creo que mucho tiene del que ver el hecho rockstar. de las grandes bandas, artistas que han existido y que siempre en sus videos han mostrado como estos toques de inaccesibilidad, de que si las mujeres, que si el dinero, que si los vicios, que siento que también eso ya se está acabando un poco en la música actual, ¿no? El hecho de mostrar que tienes estatus por medio de los vicios o los lujos. Creo que Sí. ya todo es un poco más sobre la sencillez y como mencionas, ¿no? Sobre la accesibilidad del artista hacia el público. Y todo, sobre todo también, ¿qué historias estás dándole a los demás mediante tu música? ¿Recuerdas el grupo Mecano Sí. y sus historias dentro de cada canción, ¿no? Siento que esto lo logró el viral de Paco Moroso y Catriel con tatuaje en el cuello. O sea, Ujú. es como de, güey, si yo me he echado a alguien que tiene un tatuaje en el cuello, que tiene el pelo negro, ¿sabes? Entonces, es como haces tu arte para el dominio de la gente, es aportar, ¿no? O sea, porque la voz de, creo que más, me gusta más Paco Moroso que Catriel en cuanto a su tono o su propuesta de voz, porque es como más artístico, más tirado hacia Michael Jackson, ¿no? Que el otro que es como más tirado hacia Peso Pluma. Sí. Entonces, creo que es parte de una letrita que el otro puede entender, pero con mi toque artístico que le da el respaldo que ahora, ya andando en esto, es algo que no nos permitió nunca el reggaetón. El reggaetón es una máquina, pim, 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 pim. Y ahora hay que rescatarlo porque los bélicos tienen detrás un montón de instrumentos que son magia, ¿no? Entonces es eso, saber cómo tu arte, ponerlo a disposición de las personas, porque eso es aportar. Más allá de tu amor por el rock clásico, pues hay que ver cómo lo puedo dominar hacia el mundo actual y hacia una comunidad. Sí, sí, totalmente. Y creo que uno de los casos que no es tan rock, pero siento yo que ha sido como muy destacado en esta parte de la sencillez y de la accesibilidad en su momento fue Ed Maverick, que fue como de lo más sencillo, ¿no? Claro. Su guitarra, su voz que tal vez no era Su tan educada. presencia era súper, era muy noble, era como de, ha de caer bien ese güey. Sí, y luego estuvo curioso, ¿no? Que luego de la nada se le generó el hate, pero creo que realmente ese es un buen ejemplo de cómo esa sencillez y esa accesibilidad te permite llegar a más gente. También el caso de Nodal, ¿no? Ahorita está en, yo creo que una fase crítica y empezó siendo muy, si querías los cachetes, ¿no? Hacerle así, porque te Ajá. caía bien, pero a partir de que quieres ya idealizarte tú mismo como cantante, es cuando yo creo que empiezas a verte forzado y entonces tu misma autenticidad la empiezas a aplastar por el hecho de a huevo tener likes, de a huevo, ¿sabes? Entonces es un equilibrio que tienes que conservar, pero todo en base a quién eres tú, hacia que tus mensajes en vida pública me dejen claro que Lenny es una buena persona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría que pasáramos una sección que es muy habitual aquí, por lo regular la hacemos basada en música, pero vamos a hacer una variante en esta ocasión. Yo por lo regular a los invitados y a las invitadas que tenemos aquí en esta sección, les pido que nos hagan una recomendación de 3, 4, 5 artistas tal vez. En este caso puede ser cualquier disciplina que considero yo que tú has estado más involucrado con muchas más disciplinas que a lo mejor yo hasta cierto punto, y que tú nos puedes recomendar y que consideres que las personas deberían conocer o deberían acercarse un poco al trabajo o sí, al trabajo que están haciendo actualmente. El primero, y sin una sola duda, y tal vez hasta me estacione ahí, es creatividad. Yo creo que más allá de que si un buen gancho o un buen algoritmo o si aprovechas las palabras y el SEO y estas mamadas, de lo que subsiste en las redes sociales es de creatividad. Y muy pocos nos preparan para eso. O sea, cómo yo puedo comunicar la misma canción, no solo cantándola, sino platicándola y hacer un sentido creativo dentro de ese mensaje y creo que nos preocupamos mucho por desarrollar nuestra creatividad. Eso te da
por ende, buenas ideas para construir una canción, ¿no? De que, ¿por qué no ahora le meto esto, una armónica en este donde no quedaría la armónica, ¿no? ¿Por qué no lo pruebo? Eso es crear. Y también creo que los contenidos se construyen en base a creatividad, no más. Hay recursos técnicos que te ayudan, claro, pero pues bueno, la creatividad es una. Y la narrativa, es decir, saber contarlo como si fuera una historia, saber redactarla, esa es también otra cuestión que pudiera yo recomendar. Porque igual en tu mente está bien gira, pero ya al momento de plasmarla en un video, igual te atoras o pues, no lo haces tan natural, ¿no? Porque nos encanta también leer nuestros contenidos o que se vean medio falsones. Entonces, es eso. Yo creo que creatividad y saber cómo redactar historias. Porque los contenidos en realidad son historias muy cortas, pero pues hay películas que duran 3 minutos. ¿No? Y llegan desde un principio a un final con un clímax como una película. Entonces, nuestros contenidos deben de ser pequeñas historias, pequeñas peliculitas que cuenten y que aporten algo. ¿Te Sí, sirvió sí, la respuesta? sí, totalmente de acuerdo. Bueno, por aquí vamos con un saludo de Jox Ángel García, nos manda saludos. Hola, Jokes. Y Gracias. la verdad es que sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Son dos puntos muy importantes que muchas veces podemos olvidar y que tal vez dentro de esta industria a veces se suelen dejar un poco de lado, bueno, al menos en niveles menores, porque pues si vemos la industria por muy satanizada que esté, por mucho que digan que están vendidos y que las mafias y que lo que sea, eso pues probablemente exista, probablemente no, pero creo que realmente el producto musical que entregan los artistas, sea quien sea, viene de su creatividad y de la creatividad de otras personas que están produciendo, que están componiendo con ellos, que están en la parte de los videos musicales, en la parte de la imagen, al momento de salir el producto al público, y creo que no podemos desmeritar eso, ¿no? El hecho de que por muy estandarizada que esté la industria, creo que siempre hay creatividad y siempre el, la imagen o hacia dónde va el camino de un artista también depende mucho de lo que muestre en sus redes, en sus videos, en su música. Sin duda, sin duda. Así es. ¿Y sabes cuál también creo que me faltó y es un poco más humana? El hecho de estudiar tu interior. Suena tremendamente romántico, pero entre más seguridad tengas, por ejemplo, pues más sabes cómo cobrar. Yo, por ejemplo, siento que la industria de los diseñadores de modas está en un tema terrible con la proyección de cómo se venden y ellos son muy estéticos, ¿sabes? Entonces, por ahí, para mí, hacen falta asistencia humana, de que se sientan chidos. Por ejemplo, en tu caso de, a ver, digo que sí a este barecito que me está abriendo las puertas o no es algo que me coloque y lo estoy haciendo solo por lana, ¿sabes? Entonces creo que es darte un poquito más tu lugar como músico, trabajar en tu interior, en tu seguridad, en tu proyección y entonces ir a donde te mereces, ¿sabes? Es pues pedirle a la vida lo que te mereces, pero esa vida que te va a dar lo que te mereces te requiere listo. Y para eso hay que chambear internamente también, ¿no? Sí, Ver temas de disciplina, de aguante al fracaso, ¿sabes? sí, sí, totalmente. Volviendo un poco a lo que platicábamos anteriormente con el tema de los excesos y eso, creo que también esta parte de la disciplina y de olvidarse un poco de los excesos como antes sucedía, es también una clave muy importante, ¿no? Creo que, digo, no está mal, creo que las personas se pueden ir de fiesta o pueden no hacerlo y no pasa nada, pero creo que sí la disciplina es muy, muy importante y creo que ha dominado un poco más que el hecho de solo hacer la música por el desmadre, por la fiesta, etcétera. Creo que ya hay, por lo mismo, considero yo que por lo mismo que ya existe mucha más competencia
abrirse un poco más la industria debido a las redes sociales y a las plataformas digitales, creo que también implica que todos nos tenemos que seguir preparando y justamente eso, ¿no? El tema de la introspectiva, muchas veces, siento yo que mucha parte del bloqueo creativo, mucha del no a lo mejor poder pulir ciertas situaciones dentro de nuestra imagen, nuestras redes, tiene que ver mucho con la inseguridad, ¿no? O con esas cosas que vamos cargando de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, y que dejamos al aire o a la deriva. Y creo que sí, considero que este punto que mencionaste es muy importante para poder desarrollar mucho mejor la imagen y también el contenido en la música. La proyección, sin duda, porque es ahí donde, o sea, estamos de acuerdo que un músico cualquiera que sea quiere hacerse famoso por su música y eso es volverse una figura pública y las figuras públicas están del escrutinio público y entonces te requiere de mensajes, te requiere de estar, ¿no? En ese dominio público y a veces muchos no se avientan a estarlo. Entonces es más bien, yo creo que, a ver, tengo tanto, pues hay que mostrarlo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, me gustaría agradecerte por acompañarnos aquí en este espacio, por compartir el conocimiento que tienes y todo lo que has aprendido y has puesto en práctica con artistas, con influencers, con celebridades, con gente creadora de contenido y que justamente no solo lo has llevado aquí o en entrevistas en televisión, sino que lo has llevado a otros niveles, ¿no? A realizar pláticas, exposiciones, llevarlo también un poco a esta parte de que muchas personas no tienen tanto el acceso porque a veces puede resultar bueno, no tan accesible para ciertas personas, pero creo que al final de cuentas tú lo vas llevando y lo vas esparciendo todo este conocimiento en tus redes, en tus charlas, en este tipo de entrevistas. Y la verdad es que se agradece bastante sobre todo porque te pone a ver las cosas desde otra perspectiva que muchas veces uno no tiene tan en cuenta. Sí, porque nos enseñaron arcaicamente, también Exactamente. no todo es nuestra culpa, ¿no? O sea, nos enseñaron a ese rockstar, ¿no? De fama, de desprecio, ¿no? De ver así. Pero pues igual y en este momento ya no se usa tanto. Es, pues circunstancias, ¿no? Que te lleven a entender cómo todo se comporta. Pero no, al contrario, Lenny, te voy a decir la verdad, venía sin expectativas de la entrevista, pero eres súper bueno entrevistando. Tienes todo el contexto de la persona, tienes todo el argumento y al contrario, me siento muy agradecido porque creo que pudo haber nutrido mucho nuestra plática para los demás. Sí, sí, claro. Fíjate que esa es de las cosas que uno aprende arcaicamente, como mencionas, pero justamente lo que estoy tratando es de pulirlo más, ¿no? Con conocimiento un poco más firme y bases, ¿no? Porque muchas veces el aprender sobre la marcha también hace que olvides ciertas cosas o ciertas bases que son importantes y que también uno puede desarrollar, ¿no? Creo que siempre estamos en constante aprendizaje y no es malo, ¿no? No es malo a veces no saber las cosas y, Nada. y, y sí, es totalmente mantener ese equilibrio entre el conocimiento que vas adquiriendo sobre la marcha y el conocimiento que vas adquiriendo en instituciones, en cursos, etcétera. Pero sí, la verdad es que pues también fue una charla muy productiva de donde se puede sacar mucho aprendizaje. Y la verdad, pues de nuevo agradecerte y espero poder platicar contigo en otra ocasión sobre estos temas, ya sea en entrevista o en persona, que sí tenemos ya buen rato sin vernos. Sí, 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 un montón. Sí, cuenta con ello. Realmente yo te veo comprometido y esas son las personalidades a las que yo prefiero. La gente que sí confía en su proyecto, que sí está dispuesto a pelearle y a ensuciarse las manos, ¿sabes? Entonces, cuando quieras, le ponemos forma. Sí, muchísimas ¿Va? gracias. Y recordándole a las personas que nos están viendo y a las que nos van a ver después que esta entrevista la van a encontrar en Spotify y en YouTube. Mm, Insisto, la verdad es que no ha sido una respuesta aún
de un nivel viral, pero creo que hay personas que se están interesando y que quieren conocer cómo es el proceso creativo, cómo es el proceso de vida de los artistas y en este caso, de ti, ¿no? Que te dedicas a plasmar o ayudarle a los artistas a plasmar esas historias por medio de contenido y por medio de una imagen pública, justamente. Totalmente, así es. Así es que cuando quieran, platicamos, todos los que nos están viendo. Recuérdanos tus redes para que las personas que te conocieron hoy vayan a seguirte. Así como está aquí, no, de este lado, así como está aquí. Em, estoy en todas mis redes, Alan Sarish, incluso en TikTok, que se ha generalizado más el nombre de Mr. Branding, pero mi nombre de usuario es Alan Sarish. Entonces, ahí me encuentran en todos lados creo, como Alan Sarish. Está, pues vayan a seguirlo. Un gusto tenerte aquí y nos vemos el jueves. Vamos a tener a una agencia colectivo de Durango que se llama North Sounds, que están haciendo eventos bastante fuertes en su ciudad. Y vamos a cerrar la temporada con una banda que se llama Wild, que también es una banda de esas que vale la pena escuchar. Entonces, pues ya estamos con el cierre de temporada, ya para irnos a descansar, estamos ya con el clima navideño, con el ambiente navideño, Abrazar gente, las así fiestas es. cerca. Sí. Que vengan muchas cosas buenas para el siguiente año. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y Ya nos nos salió un vemos. globito. Gracias, Lenny. Nos estamos viendo. Éxito.